Como todos los viernes está con nosotros el doctor José Miguel Gómez, psiquiatra, escritor y psiquiatra de cabecera de este programa. Y vamos a tratar un tema que indirectamente está sobre el tapete a nivel no solamente individual para muchas familias, sino también hasta para la sociedad dominicana en sentido general, a propósito de la tragedia del Jet Set, que no es el tema, pero cómo podemos ir del dolor emocional a la resiliencia existencial, cómo podemos ir del dolor a la supervivencia de la individualidad. Doctor, buenos días, gracias por estar aquí como todos los viernes. Buenos días, doctor. Buen día, doctor. Buenos días, gusto de verles. Igual. Igual, doctor. El mundo es un reproductor de dolor. Estamos preocupados por la guerra, por lo que va a pasar en el mundo. Estamos preocupados porque las sociedades de hoy en día no son sociedades reproductoras de bienestar, sino de dolor. Y uno está viendo en la consulta de psiquiatría, de psicología, muchísimas personas padeciendo de dolor y de sufrimiento. El dolor es una emoción, y una emoción que imposibilita sentir el bienestar. Y el sufrimiento psicológico es existencial, es emocional también. Pero hay algo muy importante en la resiliencia, y quiero decírselo y compartirlo con ustedes. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Usted puede tener dolor por diferentes causas, diferentes causales, desde una pérdida a un trauma, a un abandono, a un maltrato. Usted puede padecer de dolor, pero en la vida el cerebro va aprendiendo a través de la neuroplasticidad cerebral que uno puede cambiar el dolor por bienestar. Y eso se hace a través de usted optar por salir del sufrimiento, no quedarse siendo víctima del sufrimiento. Entonces, hay mucha gente en depresión, hay mucha gente con enfermedades psicosomáticas, hay mucha gente que no fluye en la vida, hay mucha gente que no es feliz por un dolor y un trauma no superado. Y se ha quedado en lo que le llaman estrés postraumático, afectado desde el corazón, a la piel, al cerebro, a la existencia misma. De eso que vamos a hablar. Y el último capítulo lo vamos a dedicar a la resiliencia. Cómo salir fortalecido de la adversidad. Cómo convertir del dolor al bienestar. Eso es ser resiliente. Doctor, esta palabra resiliencia se ha escuchado mucho en estos tiempos, ¿no? Y creo que incluso hay gente que abusa un poco de ella en virtud de que, bueno, hay que ser resiliente. Entonces, la dimensión real de esta palabra que es un concepto complejo, porque además no es de un día para otro que la gente se vuelve resiliente. Hablemos de ese proceso, doctor. Mira, es interesante porque la resiliencia está de moda y como tú dices, en muchos lugares la gente dice, sí, yo estoy convirtiéndome en una persona resiliente. La gente cree que resiliente es la persona que evita que no le pasen cosas. O la gente que salió del dolor o de un trauma y salió fortalecido pero para hacer daños. No, el resiliente tiene algunas condiciones. Es haber vivido una situación adversa, es haber padecido una circunstancia desfavorable en la vida. Y esa persona, superarla, mejorarla, pero salir más sano, más reproductor de emociones positivas. Si el resiliente sale con actitudes emocionales negativas y supera el dolor, pero para ser también reproductor de dolor, no es resiliente. En la resiliencia está la capacidad de aprender a manejar la adversidad. En la resiliencia está la capacidad de poder fluir y conectar
y reconectar con la vida, pero reconectar más sano, más inteligente, más asertivo, con más amor y con más energía positiva. Esa es una persona resiliente. Venció la adversidad para entrar al bienestar y conquistar la felicidad. Esa es la resiliencia. Bueno, tenemos los números en pantalla para quienes deseen hacer alguna pregunta al doctor. Los números 809-683-8785, 683-8786, 683-8795 y 683-8796. Doctor, mencionaba Federico el caso Jet Set, porque cuando uno habla de dolor, y sobre todo de un dolor colectivo, uno piensa obviamente en Jet Set, que tan reciente y que nos ha dado tan duro a todos, de algún modo nos ha impactado a todos. ¿Cómo manejar la persona que obviamente tienen diferentes tipos de vinculaciones? Hay familiares de muertos, hay personas que resultaron heridas, que vivieron la cosa. Nosotros vimos, por ejemplo, en una de esas conversaciones que surgen, que salieron a relucir entre Defensa y Ministerio Público, que quizá el fondo no tiene importancia ahora, pero había uno de las personas que estuvo ahí que decía, me sueño pesadillas todos los días. O sea, todas las noches se soñaba con tragedia. Así decía él, me sueño con tragedia. ¿Cómo lidiar con eso una persona, sobre todo que estuvo cerca? ¿Es necesario la terapia? O sea, eso es... Mira, yo he insistido mucho que todos los afectados de la tragedia colectiva del Jet, que tienen mucho dolor emocional, mucho trauma, vayan a psicoterapia. Los daños emocionales que impactan al cerebro se quedan mucho almacenados en el cerebro, en las amígdalas cerebral, hipocampo, sistema límbico. Y por eso usted está viendo que no solamente van a tener pesadillas, van a tener el trastorno de estrés postraumático, van a tener ataques de pánico, depresión, trastorno de ansiedad, y ahí va a haber muchas personas con enfermedades psicosomáticas, gente que no va a volver a ser el mismo de antes. Esa es una consecuencia a largo plazo. El impacto en la salud mental, va a haber gente afectada por años. Esos 176 niños huérfanos de esos traumas, muchos de esos niños se van a quedar vulnerables desde el punto de vista de la salud mental. Aquí no se mide estudio prospectivo y retrospectivo, pero si se le hace un seguimiento longitudinal a la vida de esos niños, a 5, a 10, a 20 años, usted se va a encontrar que muchos de esos niños van a desarrollar depresión, suicidio, abuso de sustancias. Muchos de esos niños se van a quedar afectados de por vida. Entonces, por eso le estoy diciendo a los padres, a las tías, a los abuelos, llévenlo a la psicoterapia, a que esos niños reciban asistencia psicológica, para que esos niños puedan mejorar su cerebro. Eso es importante. Doctor, tenemos una llamada. Vamos adelante, por favor. Sí, yo voy a preguntar al doctor, o sea, mi pregunta es, ¿puede una persona, cómo puedo ayudar a una persona que desde su infancia pasó por muchos procesos difíciles, pero que ya es todo un adulto, y noto que no deja de repetir mucho lo que le pasó, a veces se incomoda, como que no ha podido dejar pasar o no ha podido como salir o perdonar muchas de esas cosas que le sucedieron, porque cuando las recuerda con mucho dolor, y noto ciertas actitudes como que han empeorado en su vida por otras cosas que se han añadido a él, se puede decir familiar, que le ha causado mucho dolor, y aún noto como que necesita ayuda. ¿Cómo puedo ayudarlo? Yo voy a cerrar para oírle. Gracias. Por la radio. Muchas gracias por su llamada.
Esa llamada que usted hace, la viven cientos de personas que nos van a escuchar. Tener un trauma, quedarse con el trauma y desarrollar actitudes emocionales negativas, ira, rabia, enojo, resentimiento, estar dolido y no olvidar, resentimiento. Y el que se queda con odio, con resentimiento, evidentemente no ha superado el trauma. Si lo verbaliza, si habla de lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, sus células espejo, su amígdala cerebral, le están recordando el trauma. Y cada vez que habla del trauma, peor le va desde el punto de vista emocional, porque tiene pensamientos parásitos, rumiantes, y durante hable mucho del trauma, menos lo supera. Entonces, tiene que llevarlo a psicoterapia, con un buen psicólogo clínico, un psiquiatra que le trabaje psicoterapia, lo que le llaman terapia cognitivo-conductual, cambiar ese sistema de creencias distorsionado y limitante después del trauma, quedarse afligido en el trauma. Eso solamente se cura con psicoterapia, pero se cura. Busque la ayuda. Doctor, y sobre la base de que todo el mundo anda con un dolor emocional arriba, diferentes grados, ¿verdad? Pero ¿cómo uno puede, al margen de ir a la terapia y en paralelo de ir a la terapia, pero quizás como un primer abordaje de reconocimiento del propio problema, cómo uno puede como individuo poder hacer ese ejercicio de introspección, dar los primeros pasos de poder identificar la situación traumática que genera ese dolor y un poco de cómo autocurarse? ¿Es posible hacerlo o por lo menos un primer paso para decir déjame ir a terapia? El primer paso de autocurarte es aprender a perdonar. Tú puedes hacer un proceso de perdonar a los demás, pero tú tienes que aprender a perdonar. En las técnicas de Mindfulness se habla mucho de trabajar el merecimiento, la autocompasión para ti mismo, el perdón para ti mismo. Trabajarlo a través de la gratitud, de la bondad, de la reciprocidad. Es decir, hay personas que pueden decir, alguien me afectó porque me traicionó. Vivió una infidelidad, vivió un trauma, vivió un abandono, vivió una traición. Eso duele. Y duele mucho. Y afecta mucho. Ahora, ¿cómo yo puedo perdonar a esa persona que me hizo el daño y cómo yo puedo perdonarme a mí? Y trabajar desde el Mindfulness, desde el yoga, la meditación, el perdón, la parte existencial y decir, yo no me voy a quedar dañado, yo voy a ser diferente. Yo no voy a sacar diente por diente, ojo por ojo y diente por diente. Yo no me la voy a cobrar. La forma que yo voy a manejar esto es que yo voy a ser diferente. Y en esta sociedad del dolor, de lo que se trata es de que usted no permita que lo dañen. Luche por ser mejor persona. Es imposible cuando yo escucho a una gente decir, yo soy un buen profesional, pero soy una mala persona. Usted no puede ser un buen profesional, un buen técnico, siendo una mala persona. Hay que ser primero buena persona, porque la buena persona es la que socializa la vida a través de las actitudes emocionales positivas. Ser buena persona. Doctor, tenemos otra llamada. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿De dónde llama? Buenos días. Adelante. Le habla Luis Emilio Cuello de Barahona. ¿Cómo está, señor Luis? Muy bien. Mire, yo conozco una familia que cuando ellos eran muy jóvenes, ellos son 10 hermanos y le mataron a su papá. Algunos de ellos han muerto, pero todavía hay gente que tienen 60 y pico de años, 70. No se le quita ese dolor. No se le quita ese dolor. Y yo quisiera saber, eso hace como 50 años de ese hecho. El hombre es odiosismo. Ya algunos de los hijos han muerto, pero los que están vivos no se le quitan ese dolor y quieren todavía tomar acción sobre ese caso. ¿Qué usted me puede aconsejar para yo decirle a esos amigos míos?
Mire, eso es lo que le llaman un estrés postraumático. Fíjese que eso pasó hace 50, 40 años y todavía siguen con el mismo dolor. En la guerra de Oriente, mucha gente está peleando de cosas que pasaron antes de Cristo. Fíjense lo que es la construcción de un sistema de creencia, de cosas que pasaron hace años, cientos de años. Sí. Y hay gente de generación tras generación afectado. Eso se ha estudiado desde el punto de vista epigenético, de cómo un daño, un trauma, cambia y modifica los alelos de la lectura del ADN y se queda en una crianza y una vivencia familiar. Ese grupo de hermanos trate de buscarle la ayuda desde el punto de vista existencial. Allá en Barahona, háblese con un pastor, háblese con el obispo y hagan una intervención a esa familia desde el punto de vista existencial, religioso, humano, para trabajar y hacer una revisión de actitudes emocionales, de trabajar el perdón. A esas personas hay que trabajarle el perdón. Tenemos otra llamada, doctor. Buen día. Adelante. Buenas. Buenos días. ¿Aló? Sí, adelante. Yo estoy recordando una vez en el día Piña, un hombre le robó un salami y pasó 9 años preso. Entonces, ¿qué podemos esperar de este juicio tan benigno que se le ha dado a esta gente? Yo quisiera preguntar, doctor, si hay algo que se pueda hacer, porque el juicio no ha terminado todavía. Bien, gracias. Bueno, es una pregunta mixta, doctor. Sí, en la Eso es parte legal. eso es parte del dolor colectivo. Lo que yo les decía. Y la lo gente que está queda. pidiendo justicia. Y la gente espera castigo. Y la gente espera reciprocidad. Y la gente espera equidad en la justicia. Entonces yo pienso que la mirada de la justicia es ponerse también en manos de la mirada del colectivo social, del dolor social. Y si eso no lo percibe la sociedad va a quedar inconforme. Y la justicia va a quedar muy débil. Entonces yo pienso que lo que está diciendo la doña es que la sociedad está exigiendo esa nueva mirada. Doctor, el tema de la resiliencia emocional. Usted decía que había personas que comprendían esto como un proceso en el que más bien me evito circunstancias, situaciones para no ser afectado, pero cuando realmente la gente supera muchas dificultades y logra salir airoso y además, como usted dice, no solamente perdonar, sino sentir que esto es algo que quizás hasta le ha hecho aprender, comprender la vida desde otra perspectiva. ¿Eso es un proceso personal o es un proceso que viene acompañado? ¿Y cómo usted plantea el tema del acompañamiento para las personas que deciden plantearse en algún momento de la vida, mira, estas cosas que me han pasado me pueden servir para algo más del tema de la victimización, ¿no? Mira, en los talleres que yo he participado a nivel internacional en resiliencia, el modelo que se ha construido es Nelson Mandela. Porque el resiliente necesita una oportunidad para resarcir el dolor. Y fíjate que si es resiliente no se desquita ni aprovecha las circunstancias para cobrarse ni para hacer daño. Y fíjate como Nelson Mandela... O sea, no se trata de una venganza, no es venganza. ¿Verdad? Como 27 años cárcel, como el maltrato permanente, cómo lo despojan y le quitan lo que tiene, lo humillan, y cómo llega a ser presidente de África y le proponen perseguir a los blancos y quitarle la fuerza a los blancos. Y Nelson Mandela dice, yo no vine a cobrarme, yo no vine a sembrar odio y a reproducir odio.
Entonces, fíjate cómo le dan el premio Nobel, ¿verdad? Lo premian y se lo dan junto con el que lo metió preso. Una manera todavía más de golpearlo. Y de ahí es que Nelson Mandela dice la frase que se quedó en el mundo. Lo recibo, él y yo somos diferentes, pero no somos desiguales. Es decir, trascendió Nelson Mandela porque tuvo la oportunidad para hacer las cosas malas y las hizo diferentes. Se fue del poder con el 98% y dijo, yo no vine a ser dictador, ni a dividir, Ni a vengarme. ni a vengarme de África. ¿No? Entonces, esa es una persona resiliente. Gandhi es una persona resiliente. Lo que pasa, doctor, es que son, Jesús. son casos excepcionalísimos, ¿no? Sí, pero hay muchos resilientes. Aquí tú conoces de muchos peloteros resilientes. Sí, claro. Marileide es resiliente. Claro. Claro, Y tú claro. conoces en todos los barrios, Taína, la hay chica del mucha Everest. gente resiliente. Taís. Conocemos de mucha gente resiliente Muchísima que gente. vienen de circunstancias adversas, que le Sí. pusieron piedra en el camino, que quitaron piedra. A lo que se conoce que los han más ganado. sonoros también, Correcto. es cierto. Ahí Pero la está. verdad es que hay resiliencia en el día a día, En el doctor. día a día. En el día a día hay resiliencia. Hay mucha gente que nos ve, además nos lo hace saber a través de sus mensajes y de su cariño, que, bueno, a veces nos cuentan cosas personales que uno dice, gracias por Wow. esa apertura. Gracias, doctora, a usted por estar acá con nosotros. Gracias. Feliz fin de Gracias. semana. Buen fin de semana. Bye bye. Vamos a pausa. El libro del doctor, usted sabe, Amazon, Kindle, porque es que en la librería no hay. No hay. Se acabó. Descárgaselo digital. Para la nueva feria del libro tengo que todo volverlo a reeditar. Tiene que imprimir algo. Pero no doctor. solamente como si fuera una tragedia. Pero- Tiene que. Mire, pero hable con Nelson Rodríguez. Él se le resuelve eso. Vamos a pausa, ya venimos.